¿Cuántas veces has sentido que el mundo se derrumba, que todo parece perdido y que no hay salida? Así estaban Noé y su familia después del diluvio, rodeados de silencio, de soledad, con una tierra vacía y destruida. El problema era grande, como volver a empezar cuando todo ha quedado atrás. Pero en medio de la incertidumbre, Dios se levantó con una solución eterna, un pacto de vida. Un arco en el cielo como señal de que la esperanza nunca moriría. El diluvio había terminado. Las aguas, que una vez cubrieron toda la tierra, habían retrocedido y el arca descansaba en tierra firme. La creación, que había sido azotada por el juicio, ahora se alzaba en un nuevo comienzo. En medio de ese silencio que deja la tormenta, Dios miró a Noé y a sus hijos y pronunció palabras de vida. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros caerán sobre todas las criaturas. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, pero no comeréis la carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Así como os di las plantas verdes, ahora os lo entrego todo. Y el que derrame sangre humana, su propia sangre será pedida, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Con esas palabras, Dios establecía un nuevo orden en la humanidad, y más aún, hizo un pacto eterno con Noé, con sus hijos y con toda criatura viviente. Jamás volvería a destruir la tierra con aguas de diluvio. Y como señal de este pacto, Dios puso en el cielo su arco, el arco iris, símbolo eterno de misericordia. Cada vez que las nubes cubrieran la tierra, el arco brillaría recordando que la gracia se levantaría sobre el juicio. El mismo Dios dijo: lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre mí y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. El arco iris se convirtió desde entonces en un testigo silencioso, un puente de colores que une el cielo con la tierra, una promesa que ninguna tormenta borrará jamás. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los padres de todas las naciones, y de ellos se llenó la tierra. Pasaron los días, y Noé, aquel hombre justo que halló gracia delante de Dios, comenzó a trabajar la tierra. Plantó una viña y de su fruto bebió vino. Pero el justo también es débil, y el vino lo venció. Embriagado, quedó descubierto en medio de su tienda. Entonces Cam, el más joven, vio la desnudez de su padre, y sin respeto fue a contarlo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet caminaron hacia atrás. Tomaron un manto y sin mirar, cubrieron la vergüenza de su padre. Cuando Noé despertó, supo lo que había sucedido y habló con voz profética: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Bendito sea Jehová, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Con esas palabras, la historia tomó un rumbo que se extendería por... Noé vivió después del diluvio 350 años, y todos sus días fueron 950 años, y murió. Las naciones después del diluvio, de los hijos de Noé nacieron pueblos, lenguas y reinos. De Jafet surgieron los hombres de las costas, los exploradores de tierras lejanas, aquellos que poblaron islas y naciones que se extendieron hasta los confines del mar. De Cam surgieron los poderosos pueblos del sur, hombres de guerra y ciudades fuertes. De entre ellos se levantó Nimrod, el primer poderoso en la tierra, cazador valiente, pero también fundador de reinos. En la tierra de Sinar estableció el inicio de la soberbia humana. Babel, de allí extendió su poder hasta Nínive, hasta ciudades grandes y orgullosas. De Misraim descendieron los egipcios y de Canaán los pueblos que ocuparon las tierras que después serían escenario de batallas entre promesas y desobediencias. Los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos y muchos más. Su territorio se extendía desde Sidón hasta Gaza y de Sodoma y Gomorra hasta Lasa. De Sem vinieron las generaciones que guardarían el nombre del Dios Altísimo. De él descendió Arfaxad, Sala y Eber, de quien nacerían dos hijos, Peleg, llamado así porque en sus días fue repartida la tierra, y Goctán, de quien salieron tribus que poblaron las montañas del oriente, hasta regiones lejanas y misteriosas.
De Sem también nacerían generaciones que llevarían en sus venas la promesa de Dios, hasta llegar a Abraham, el hombre escogido para bendecir a todas las naciones. Y así, de los 3 hijos de Noé, se esparcieron las naciones por toda la tierra. Cada pueblo, cada lengua, cada rincón habitado, tiene su raíz en aquel nuevo comienzo después del diluvio. El arco iris brillaba como recordatorio. El Dios que juzga también es el Dios que perdona. El Dios que dispersa también es el que reúne. El Dios que levantó a Noé en medio de las aguas, levantará generaciones que busquen su rostro en medio de las tormentas. Y hoy esa promesa sigue viva. El problema del hombre sigue siendo el mismo: la maldad, el orgullo y la soberbia. Pero la solución sigue siendo Dios y su pacto eterno. Él es la esperanza, la luz en medio de la tormenta. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu like, comentar y compartir este video para que más personas reciban la palabra de Dios. Juntos, sigamos extendiendo su luz al mundo.